septiembre tenemos la oferta, la demanda y la política económica. Acá la clase va a estar dividida en dos partes. Vamos a tener una primera parte que es un poco de, no más de lo mismo, pero sí profundizar algunas cuestiones sobre cómo funcionan los mercados, ¿no? No vamos a discutir cómo funcionan los mercados, pero sí vieron que nosotros venimos de lo general, toda la escenografía, los actores, después pusimos modelitos bien concretitos, como los que vimos con Jerónimo, lo que charlamos de elasticidad la clase pasada, y ahora lo que vamos a intentar es cómo ir interactuando. La descripción del modelo puro y duro, sus leyes, sus reglas que funcionan y están bien no valorativamente, sino que como modelo, un conjunto de principios y supuestos lógicos, las cosas que predice el modelo se cumplen, porque si A más B está, el resultado siempre es C. Bueno, lo vamos a matizar con un poco de discusión de política económica, ¿no? Porque la gracia, a ver, yo esto antes hacía más hincapié, después dejé de hacer hincapié y ahora me estoy arrepintiendo, ¿no? Yo siempre arrancábamos las clases diciendo, bueno, de lo que se trata, digamos, de lo que se debería tratar la vida en sociedad, las organizaciones sociales, que la gente viva bien, ¿no? Al venir de tantos siglos de escasez, donde la gente se moría de hambre principalmente, pero se moría de hambre principalmente por un tema de oferta, ¿no? ¿Se acuerdan aquel gráfico que yo les mostraba, ¿no? La historia de la humanidad es una historia chata en términos de oferta de bienes y servicios. Uno mira en el largo plazo, recién la revolución industrial implica un salto cuantitativo en la generación de bienes y servicios. Entonces, al ser una sociedad que básicamente se ha estructurado en la escasez, pero por el lado de la oferta, hemos tenido como los últimos 2 siglos, 3 siglos, como una obsesión en mejorar la producción, ¿no? Y gran parte de nuestros arreglos institucionales, ¿no? O sea, la creación del mercado, por ejemplo, responde a esa necesidad de aumentar la oferta. Esto es en términos de política económica o economía política. Es decir, hay una discusión en las sociedades, ¿qué hacemos? ¿No? Aquello de qué, cómo y para quién producir, ¿no? Entonces, la gracia de esto debería ser vivir lo más armoniosamente posible, y por armoniosamente posible cada uno va a resolver lo que entienda mejor. Yo tengo un sobrino, por ejemplo, que lo adoro, pero claro, él está muy conectado con el mundo y no entiende por qué en el Uruguay los autos son caros, que en otros países con $3.000 te compras un auto, ¿no? Él está en esa rosca, ¿no? Y él piensa que la libertad, que la capacidad de ejercer la felicidad es adquirir bienes, ¿no? O cuando llega alguien y dice, no, pues yo me fui a vivir a Nueva York, ¿no? Alquilé un apartamento y con los muebles que encontraba tirados en los callejones me amueblé la casa, ¿no? Esas cosas, y eso lo ven como algo positivo. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, estoy diciendo de que como las sociedades vamos resolviendo las tensiones, ¿no? Qué decisiones tomamos y qué decisiones no tomamos, es una construcción social, ¿no? O sea, no leí ni lo pienso leer, pero capaz que ustedes habrán visto el trabajo del matemático uruguayo Shiva. Shiva es el trabajo de Grampón, es ¿no? el matemático que estudia la evolución de la economía a través de la historia, a través de principios matemáticos y hace como un conjunto de predicciones, ¿no? Y en esas predicciones, el otro día yo lo escuchaba en una entrevista en la radio y él decía, ¿cómo nos hemos acostumbrado a ver objetos gigantes tirados? Uno va en la ruta y ve los cementerios de autos, por ejemplo, los cosos de autoparte, o va en los balnearios y ve esquinas llenas de lavarropas, ¿no? O sea, esos técnicos en lavarropas que tienen no sé si les ha pasado, ¿no? O sea, que ven terrenos llenos de esqueletos de lavarropas, o esqueletos de heladeras, o bicicletas tiradas. Habrán visto ustedes en los contenedores, ¿no? Bicicletas tiradas, o sea, están rotas las bicicletas, pero hace 30, 40 años era impensable que alguien tirara una bicicleta. La bicicleta se lijaba, se pintaba con una máquina de flis, se le ponía aceite a la cadena, ¿no? Se usaba hasta el infinito, ¿no? La obsolescencia programada. Bueno, esos desafíos que tenemos como humanidad están presentes, ¿no?
Y más conforme a lo que pasó la semana pasada, la anterior, que, bueno, que por primera vez en la historia el concierto internacional se puso de acuerdo en la ciencia, ¿no? Se puso de acuerdo en que el calentamiento global es un fenómeno que por primera vez y sin discusión se le adjudica al hombre, ¿no? Es decir, la actividad del hombre, ¿no? O sea, esto nunca había pasado. O sea, desde el calentamiento global internacional, yo soy docente principalmente en relaciones internacionales y relaciones laborales, o sea, en relaciones internacionales esto lo discuto de otra manera, ¿no? Pero el calentamiento global se discute de la década del 50 por primera vez. Por primera vez ahí se empezó. Desde ese entonces hasta ahora, nunca había existido un consenso científico de atribuirle a la actividad humana el calentamiento global. Por primera vez en la historia pasó este año, ¿no? Y eso tiene implicancias, ¿no? Y en ese mismo documento, que es la Conferencia del Clima Mundial, se dice que por más que congelemos la producción, o sea, que no produzcamos más nada hoy, o sea, que hoy paremos toda la forma de producir, ¿no? No vamos a revertir el daño ya causado en 100 años. O sea, eso para y lo que tiene bueno esto es que dejó de ser una opinión, ¿no? Sino que pasó a ser una constatación. O sea, paramos todo y 100 años después vamos a estar un poquito mejor que como estamos hoy, parando todo, ¿no? Es decir, entonces, en esta discusión de reversión, bueno, todo eso son decisiones humanas. Y en la economía hemos dejado como en manos de ciertas fuerzas el hacia dónde vamos, ¿no? Y hay un conjunto de sentencias que dice el mundo va hacia allá, ¿no? Y parece que al mundo no lo condujera nadie, ¿no? El mundo va hacia allá y como el mundo va hacia allá hay que ir hacia allá. Bueno, ¿quién está llevando el mundo para allá? ¿No? Se puede charlar. Bueno. La clase de hoy viene un poquito de por ahí, de discutir un poquito más, ¿no? No hacer un modelo tan cerradito y tan impenetrable, ese que tenemos que comprar, porque es como lo vamos a preguntar, ¿no? Los modelos cuando los damos, los preguntamos como los damos. Y acá vamos a tener un poquito más de espacio para la reflexión, por más que va a haber una parte de modelito cerrado. ¿Ah? Bueno, nuestro cronograma dice, la oferta, la demanda, la política económica, los impuestos, capítulo 6 de Mankiw. Yo lo que les voy a proponer es, si bien centrarnos en Mankiw, vamos a hacer como un ida y vuelta entre Mankiw y alguna cosita. ¿Está? Bueno, vamos para II. ¿Es esta? ¿PPT? Es esta. Bueno, ¿ven bien ahí? Sí, perfecto. Brillante. Bueno, ¿qué tendríamos que en la clase de hoy? ¿No? Hoy en la clase de hoy tendríamos que llevarnos como dos cosas. Primero, bueno, una forma ordenada de intercambiar al respecto de algunas cosas, ¿no? Ese sería como el primer, o sea, si podemos intentar ordenar cómo enfrentarnos a ciertos debates de manera ordenada, honesta. Y después nos tenemos que llevar algunas cuestiones, pues, por ejemplo, ¿cuáles son los impactos de los impuestos en la política económica? ¿No? O sea, ¿cómo impactan los impuestos en la política económica? Y claro, y esta es toda una discusión. O sea, porque no es que existe un acuerdo generalizado, homogéneo, estandarizado desde la ciencia económica cómo impactan los impuestos. Si ustedes leen el capítulo 6 de Mankiw respecto a los impuestos, el impuesto es la peor atrocidad de la humanidad para el desarrollo. Y todos los ejemplos que pone son que los impuestos lo único que hacen es hacer a las economías más pobres, sea por el lado de la oferta o por el lado de la demanda. Y bueno, nosotros vamos a tener que ver esos ejemplos. Ahora, los vamos a matizar un poquito, ¿no? Porque es un manual que tiene, yo insisto con esto, una de las capacidades universitarias que tenemos que desarrollar es, por más que sea un manual, por más que sea nuestra Biblia, por más que este tipo se estudie en todas partes del mundo y es un crack, Mankiw, y nosotros lo respetamos, no sé qué, también trafican ideas. A veces lo hacen de manera inconsciente o involuntaria, y, y en otros momentos son traficantes de ideas, o sea, plantean en términos técnicos cuestiones que son ideológicas.
¿Bien? Entonces, para mí una cosa que podría ser buena intentar incorporar en este curso es que cuando uno lee un manual, está leyendo un manual que lo escribió alguien que puede o no tener una intención y que a veces, sin mala intención, trafica ideas. ¿Ah? Y hay que tener como un poquito de cuidado. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a ver principalmente el impacto de los impuestos en esta lógica de cómo funcionan los mercados. ¿Está? Nosotros esta dicotomía, libre mercado versus planificación, ya la charlamos, no vamos a volver a ella, ¿no? Pero lo que sí me parece importante para tener en cuenta es que siempre que hablamos de economía de mercado estamos hablando de una construcción social, ¿no? Los seres humanos no nacimos con un mercado, no nacimos con una construcción social donde confluye la oferta y la demanda. ¿Bien? Han habido, la mayor parte de la historia de la humanidad se desarrolló sin mercado, ¿no? Uno puede decir, bueno, eran formas precarias. Podemos revisar esa discusión, podríamos charlar, ¿no? O sea, los clanes familiares en los cuales habían responsables de la casa y traían y compartían, bueno, no sé. Podría ser discutible. Lo que sí es importante es que el mercado es una forma de resolver la tensión clásica de la escasez, ¿no? Resolver no, de intentar dar respuesta a la tensión clásica de la escasez. Las medidas económicas, es decir, acá vemos, el mercado es una fuerza, o sea, es un espacio social que se desarrolla con la confluencia de fuerzas de oferta y demanda, y después vemos la posibilidad o no de que ese mercado esté permeado por decisiones económicas. ¿Qué son las decisiones económicas? Son medidas. ¿Qué son las medidas económicas? Bueno, es cuando hay una construcción social distinta a la del mercado, que tiene poder coercitivo, o sea, que tiene la capacidad de tomar medidas que afecten, cuando digo afecten no significa en términos negativos, sino afecten, que modifiquen la asignación de recursos. Y acá ya estamos como intentando sopesar esta idea fuerza muy importante, es que al igual que el mercado es una construcción social, el Estado y su poder coercitivo es otra construcción social, que no son dicotómicas, que no son contradictorias, no tienen por qué, o sea, nosotros estamos todo el tiempo, y esto es hijo de una impronta ideológica dominante, ¿no? Podríamos decirlo en términos más técnicos, el mainstream dominante, y es que es el mercado o el Estado. No, no. En este caso les recomiendo, si ustedes quieren profundizar sobre esto, Mazzucato, ¿no? Mazzucato es una economista que se está dedicando todo el tiempo a decir cómo las grandes innovaciones que parecen como hijas del mercado, en realidad son fuerzas que el mercado trajo para sí, pero que son desprendimientos o producciones principalmente desarrollados por fuerza del Estado, en universidades públicas, en centros de investigaciones públicos. O sea, esa dicotomía, ese enfrentamiento es innecesario, ¿no? Y no es tan conceptualmente sí lo podíamos llevar en esto de liberalismo y planificación, pero se nutren. ¿Bien? Generalmente todo lo que hemos visto de los modelos económicos, y me parece que es bueno recalcarlo, es que generalmente todas las teorizaciones que vemos en los manuales, por ejemplo el de Mankiw, recaen sobre mercados perfectos. Estos mercados perfectos, yo siempre digo lo mismo, si la sociedad estuviese organizada 100% bajo los supuestos del mercado perfecto, yo sería el más defensor de la economía del mercado en el universo. El tema es que el punto de partida no reconoce las asimetrías, y cuando las reconoce un poco tarde. En esos mercados perfectos hay como una armonía entre oferentes y demandantes. No hay asimetrías de poder, no hay asimetrías de información, nadie puede influenciar por sí solo en los precios, no hay oligopolios, no hay monopolios, no hay costos de transacción, no hay costos de pasarse de la producción de un bien a otro, hay libre competencia en el mercado de factores, es decir, hay una armonía, por lo cual
si todos esos supuestos se dan, el precio va a pasar a ser el verdadero fiel de la balanza en términos de equilibrio. Va a ser ese lugar ideal en el cual se vacía el mercado. Nadie está dispuesto a ofrecer más, ni nadie está dispuesto a demandar más ni menos, ¿no? Entonces, acá ya empezamos a ver que en esta tensión entre el libre mercado y planificación, lo que está en juego, realmente, no sé, esta es una posible interpretación, lo que está en juego es la necesidad de intervenir en aquellos mercados en los cuales estos supuestos no se plantean de forma nítida, ¿no? Y una de esas formas de intervención son los controles de precios. Bien, los controles de precios, Mankiw los plantea en que se pueden presentar en mínimos o en máximos. Los ejemplos clásicos que a mí se me ocurren para traer Uruguay es el control de precios en los sueldos, ¿no? Que Mankiw también lo plantea, ¿no? Nosotros tenemos un sueldo mínimo, es decir, nadie debería ganar menos de, creo que es 17.000 pesos que está ahora, el salario mínimo, ustedes me ayudarán si no es así, por una jornada tanto, ¿no? Y por el lado de los máximos está, por ejemplo, en aquellos productos que están tarifados, ¿no? Por ejemplo, la leche fresca está tarifada, o sea, no se podría cobrar por encima. Bueno, ¿qué influencia tiene el control de precios mínimos o máximos en el desarrollo de las fuerzas de mercado? Bueno, lo vamos a intentar charlar usando a Mankiw. Bien, desde la teoría liberal, por esto esto admite enfoques, desde la teoría liberal, toda intervención en el mercado genera ineficiencias. Porque la eficiencia, es decir, el lugar exacto en el cual el nivel de oferta es el óptimo y el nivel de demanda es el óptimo, va a estar dado por el equilibrio que va a estar generado por un precio de equilibrio. Entonces, cualquier intervención en el mercado para una mirada liberal va a distorsionar ese punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, toda distorsión de ese punto de equilibrio, todo desplazamiento, todo corrimiento, toda intervención en ese punto de equilibrio va a generar una ineficiencia. Y una ineficiencia en términos económicos para la teoría liberal son costos. Alguien va a pagar. Y en todo el manual de Mankiw eso se llama ganadores y perdedores. Bien, nosotros vamos a charlar. Volviendo a esta historia de qué es el mercado como construcción humana y demás, lo que nosotros me parece que tendríamos que recapitular es esta idea de que es una forma de organizar capacidades, ¿no? Es una forma humana de organizar capacidad. Parafraseando a Smith, es una forma de permitirle a los individuos o a los agentes económicos que se especialicen, y al especializarse en la producción de un bien o un servicio, van a precisar de la cooperación de otros agentes económicos para que produzcan todos aquellos bienes y servicios que él abandona en su producción. En la especialización se genera el aumento de la productividad. Al aumentarse la productividad individual, se genera un aumento de la productividad colectiva, es decir, hay una prosperidad en el conjunto de esa sociedad, pero, como es bastante intuitivo, uno va a necesitar un espacio en el cual ir a adquirir todos aquellos bienes y servicios que dejó de producir. Dicho de una manera un poquito más técnica, es la división social de trabajo en términos de Smith, genera que yo me especialice en la producción de un único bien, ¿no? Voy a producir solo, me voy a especializar como carpintero. Ahora, no puedo comerme los muebles. Entonces voy a generar muebles excedentarios, y esos bienes excedentarios los voy a ir a intercambiar a un lugar. Hay una necesidad social de intercambio, porque yo no puedo comer muebles. Voy a necesitar comer carne, voy a necesitar comer pan, voy a necesitar herrajes, voy a necesitar seguridad, ¿no? Bueno, esa necesidad social del intercambio, ¿no? La resolvemos con una construcción que es el mercado, donde cada uno de los agentes económicos concurre de manera libre a intercambiar sus excedentes. ¿Bien?
esa construcción que parece muy armoniosa, genera un conjunto de tensiones, ¿no? Y acá está esta idea, que ya la hemos planteado, en economías de mercado relativamente sanas, uno podría decir que la economía uruguaya es una economía de mercado relativamente sana, no hay una inteligencia central que dice cuántos panes producir, cuántos litros de leche producir, cuántos ómnibus, no hay una inteligencia central, ¿no? Pero sin embargo no funciona caóticamente. Es decir, esas fuerzas de oferta y demanda, ¿no?, van como regulando, y vamos al supermercado y hay fideos, vamos al supermercado y hay yerba, vamos al supermercado y hay salsa de tomate, yo qué sé, ¿no? Si queremos comer lechuga, vamos a un puesto y hay, ¿no? Pero bueno, generalmente eso funciona, ¿no? Es decir, careciendo de una planificación central que dice todo lo que hay que producirse, generalmente funciona. Ahora, ese funcionamiento responde a esas fuerzas y no le podemos pedir al mercado que tenga un comportamiento distinto al de la fuerza que los mueve. Entonces, si hay algo de ese funcionamiento que en base a nuestras formaciones éticas, religiosas, ideológicas, vaya a saber qué, pensemos que está mal, y estoy haciendo comillas, la única forma de que el Estado tenga un comportamiento distinto al al esperable en términos de oferta y demanda, es interviniendo en él. ¿Y cómo se interviene en él? Y bueno, y acá aparece la otra construcción social, que es el Estado. Es esta cuestión de que el funcionamiento del mercado no tiene una ética, pero no porque sea bueno ni malo, sino porque las fuerzas que lo mueven no tienen una ética propia. Las fuerzas que lo mueven no son fuerzas morales, son fuerzas en la tensión entre la oferta y la demanda, con un estímulo o incentivo en términos de Mankiw, que es el precio. Todo lo que no resuelve en esa lógica el mercado, y si pensamos que hay que resolverlo de otra manera, es con la intervención del Estado. Y acá aparecen cuáles son los instrumentos que el Estado tiene para intervenir en esta tensión del mercado. ¿Qué es el Estado? Bueno, el Estado es una construcción social, al igual que el mercado, ¿no? En términos históricos, ¿de dónde viene el poder del Estado? Y bueno, en relaciones internacionales nosotros siempre tenemos como un mojón de las relaciones internacionales, que es Westfalia, allá en el 1600, no me acuerdo, 64 creo que es, después de la Guerra de los 30 años, y bla, 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 ¿no? Donde se empieza a configurar esta idea del Estado-Nación, ¿no? El Estado con sus tres componentes clásicos: población, territorio, poder, ¿no? Límites, y esa idea de que tiene una doble dimensión de la soberanía en términos internos, que es el monopolio del uso de la fuerza dentro, la no intervención, ¿no? La no participación de otros poderes dentro de los límites del Estado. Todo eso es lo que ya sabemos, ¿no? Pero en nuestra dimensión económica, el Estado es una construcción social que viene, en términos económicos, a cumplir con una vocación que es la de corregir las fallas del mercado, ¿no? Y acá ya hay una valoración. La primera es, si hay que corregir algo es porque pensamos que está mal. Y segundo, si hay fallas de mercado, es porque pensamos que el mercado no es la mejor manera de resolver todas las tensiones en base a la escasez, ¿no? Y como vemos, acá hay una valoración. O sea, ¿cuándo falla el mercado? Bueno, yo puedo decir que si en el Uruguay los niños hay un 20% de desnutrición y hay gente durmiendo en la calle, digo, bueno, y el mercado no está asignando, y puede ser. Bueno, los miles de ejemplos que ya hemos puesto hasta el cansancio, ¿no? Entonces ahí el Estado, como un entelequia, ¿no? Tiene formas de intervenir. Y puede hacerlo a través de convertirse en un oferente, ¿no? Por ejemplo, cuando brinda servicios públicos. Por ejemplo, el agua es un ejemplo clásico, ¿no? Es decir, bueno, en el Uruguay el agua está en manos de un oferente público.
¿no? ¿Por qué? Bueno, porque no pensamos, o sea, porque hay experiencia, bueno, las discusiones eternas, ¿no? Después, otra intervención del Estado puede ser en esto que se llama de corregir externalidades. El concepto de externalidad, yo ya se los he planteado, pero es interesante. La externalidad es un concepto perimido, ¿no? Porque, ¿qué es la externalidad? La externalidad es esta idea que tenemos las sociedades de que hay cosas malas que las... Sí, Mariana. No, no era cuando no se asignan eficientemente los recursos, ¿era eso? En la externalidad. No, la externalidad es, en la definición técnica de externalidad es cuando hay una consecuencia positiva o negativa que afecta a alguno de los agentes económicos. Por ejemplo, una externalidad puede ser, yo pongo una fábrica, y para poner esa fábrica, yo siempre pongo el ejemplo de los frigoríficos porque pasaba mucho, o sea, yo vivía en la Costa de Oro y cuando iba a Montevideo me acuerdo que cuando pasaba por el arroyo Carrasco vomitaba siempre, me sentía mal en lo. ¿Por qué? Porque en el arroyo Carrasco, ahí donde está el Puente de las Américas, es precioso, había toda una serie de frigoríficos que tiraban todas las porquerías para el arroyo Carrasco. Y había un olor a podrido, estaba siempre lleno de gaviota y era un olor a podrido insoportable. Estoy hablando de capaz que hace 20, 30 años, ¿no? ¿Cuál es la externalidad? ¿No? La producción frigorífica generaba una externalidad al vertir todas las porquerías, el triperío al arroyo, y generaba una contaminación terrible, ¿no? O sea, la empresa no tiene ningún estímulo, no tenía ningún estímulo en no tirar, ¿no? Si la sociedad consideraba eso una externalidad, había que intervenir. ¿Qué es intervenir? Bueno, hagamos una ley en la cual le prohibimos al frigorífico a tirar las cosas así, o si las tira, que las tire mejor de manera tratada, o prohibamos que existan frigoríficos en el arroyo Carrasco. Es el Estado y su poder coercitivo ejerciendo, corrigiendo una externalidad. ¿Bien? Hay la externalidad es un concepto que para mí no, que está perimido en la concepción. Porque ¿qué pasa? La externalidad nace cuando el mundo era tan gigante que nosotros lo hacemos todos los días. ¿Cuál es nuestra externalidad en la vida cotidiana? La basura. Nosotros generamos bolsas y bolsas de basura y vamos y la ponemos en un contenedor o no sé dónde, ¿no? ¿Y qué es la externalidad? Que viene un camión, agarra ese y lo aleja de nuestra casa. Pero ¿qué pasa? Cada vez las casas están más cerca de los basureros. ¿Por qué? Porque las casas se van expandiendo. Entonces va a llegar un momento que la basura la estamos tirando en nuestras casas. No hay externalidad con la basura. ¿De qué nos estamos dando cuenta de a poquito? Que el mundo, al ser cerradito y globo y redondito, uno puede alejar la basura, pero no la está externalizando. Siempre la está internalizando. Cuando enterramos en el corralón los camiones de basura, estamos tapando para no verlo un rato. Pero eso va a explotar, porque llega un momento que no hay más lugar donde enterrar basura. ¿No? Está pasando con los océanos. Bueno, ese concepto es el de externalidad, el de sacar algo. Después tenemos externalidades positivas y las externalidades en términos clásicos se dividen en externalidades positivas y externalidades negativas. La que acabo de contar es una externalidad negativa. Una externalidad positiva, por ejemplo, es cuando yo hago un gasto en educación pública, ¿no? Y repercute en la productividad de los trabajadores. Yo no estoy educando a una sociedad para que tenga mayor productividad. La estoy educando porque quiero que sepa leer, porque quiero que sepa sus derechos, ¿no? Pero al mismo tiempo mejoro la productividad porque esa educación mejora el relacionamiento con sus pares, los educo que si suena un timbre es recreo, si no suena, si después suena un timbre y tienen que venir a trabajar, y que si suena un timbre se pueden ir para la casa, y en las fábricas pongo timbres, y es lo mismo, ¿no? Bueno, entonces hay una externalidad positiva. Hay otros ejemplos mejores de externalidad. ¿No? Pero la externalidad es un beneficio o un perjuicio que un agente económico obtiene de manera indirecta y que no es fruto del acto económico directo que lo quiso generar, ¿no? En términos de economía medioambiental, Coase es digamos, el autor que más ha trabajado el concepto de externalidad, y ya les digo, se está revisando esta idea, porque ¿de qué nos estamos dando cuenta? Que no podemos externalizar
el impacto de la producción. Está todo, o sea, no hay un afuera, no hay un exterior, todo es adentro. Bueno, como vemos, el Estado y búsqueda de corregir externalidades y demás, va a estar fuertemente impregnado. ¿Qué pasó? ¿Cómo se escribe qué? Algo así que dije. Coauce, coace. Coauce. Como vemos, todas estas posibles intervenciones del Estado van a estar fuertemente determinadas por el momento histórico, ¿no? Y por lo que una sociedad piensa que tiene que hacer en ese momento histórico. A mí me gusta mucho poner ejemplos del Uruguay, ¿no? O sea, por ejemplo, el higienismo del vallismo, ¿no? El primer vallismo, el del 1900, estuvo fuertemente cortado por el higienismo. El higienismo es esa idea de privilegiar la salud, el buen comportamiento y demás. Bueno, una de las cosas que se tuvo que hacer para, y acá el concepto de externalidad está asociado, es el Uruguay estaba muy acostumbrado a la muerte. El Uruguay durante todo su siglo XIX, y esta es una gran diferencia respecto al desempeño económico de Nueva Zelanda, ¿no? Durante todo el siglo XIX, el Uruguay estuvo en guerra. Estuvo las invasiones inglesas en el 4, estuvo el periodo revolucionario de 1811 hasta 1920, tuvo la invasión portuguesa del 20 al 25, la cruzada libertadora del 25, la constitución del 30, la guerra de carpintería del 35, la guerra grande del 39 al 51, la revolución de las lanzas en el 70, las intervenciones en Paysandú, el sitio, o sea, todo el siglo XX, todo el siglo XIX, 1800, estuvo en guerra, ¿no? En guerra, en revoluciones, enfrentamientos civiles, la guerra de la Triple Alianza, tuvimos que mandar gente al Paraguay, guerra, destruyendo activos. Pero además de destruyendo activos, el principal activo del Uruguay era la ganadería. Entonces cuando uno destruye ganado, porque los ejércitos comen, arrasan y comen, ¿no? Hasta 1903, recuerden, el ejército de Aparicio Saravia eran 20.000 tipos a caballo arrasando todo lo que iban, y atrás iba el ejército oficial arrasando todo lo que iba, ¿no? Bueno, y esa destrucción de activo, ¿no? O sea, recuerden, el principal activo de la economía en suerte, que sea leve, el principal activo de la economía durante el siglo XIX eran las cabezas de ganado, tenía también un correlato que era el correlato de la muerte. La sociedad estaba acostumbrada a matarse, estaba acostumbrada a morir, estaba acostumbrada a que, ¿no? Ustedes recuerden en el final del siglo XIX cómo mataban presidentes, ¿no? Bueno. Y era común, según las crónicas de la época, yo que sé, si uno iba en el casco de la ciudad vieja, encontrarse cadáveres en la calle. No, o sea, había un enfrentamiento, se juntaban, no sé, el otro día escuchaba, porque recuerden que cada vez que había una intervención militar se quedaban 20 o 30 franceses que eran que eran legionarios de no sé qué, y habían unos farrucos que pasaban y se quedaban, y se juntaban en un boliche y se mataban, ¿no? Era un país sumamente violento y acostumbrado a la muerte. El higienismo del principio del siglo XX, ¿no? Una de las cosas que se propuso fue alejar la muerte. Y si ustedes ven la construcción de los principales cementerios, no los principales, de muchos cementerios, fue sacar a los muertos, por ejemplo, ¿no? El cementerio central fue una manera de alejar a los muertos, ¿no? Y enterrarlos, y que la gente empezara a desacostumbrarse a la... Bueno, ahí tenemos una intervención pública que tiene una externalidad positiva, y es disminuir la violencia y desacostumbrarse. Porque si uno se desacostumbra a la muerte, incorpora hábitos sanitarios, etc., ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Una intervención pública que tiene en el espacio sanitario, pero que tiene un correlato económico, ¿no? Bueno,
Ahí tenemos una forma de ver cómo una sociedad define, en base a lo que puede definir, en base a su concepción política, ideológica, religiosa, ¿no? Respecto, acá en el caso bien concreto, la muerte, ¿no? Y en base a eso, en la economía se van tomando decisiones. Una economía una sociedad va en base a las decisiones que toma el poder coercitivo del Estado sobre ciertas dimensiones, va diseñando el desarrollo económico. ¿Bien? Y entonces eso es lo que tenemos que discutir respecto al Estado. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el Estado? Y el Estado puede ofrecer servicios, puede demandar servicios. Uno de los ejemplos siempre clásicos de la historia económica es por qué le fue bien a Corea del Sur, y porque, dentro de muchas otras cosas, el Estado de Corea del Sur se transformó en un comprador de cosas, ¿no? Generadas por sus propias empresas, ¿no? Y el instrumento clásico de la economía, ¿no?, en la cual el Estado puede intervenir en el mercado, es a través de los impuestos. Y es lo que vamos a intentar empezar a acercar. Esto ya ha sido dicho muchas veces. ¿Bien? La política económica es la forma que tienen los gobiernos de incidir en la asignación de recursos del mercado. ¿Bien? Hay tres grandes cajas de herramientas. Uno podría decir que hay más, pero hay tres grandes cajas de herramientas. La más común, la que debatimos todo el tiempo en el Uruguay, y yo les quiero decir una cosa: los impuestos se han debatido en el Uruguay, se debaten ahora y se debatirán en el futuro, porque una sociedad nunca se termina de construir. Siempre están todas las tensiones vivas, siempre, ¿no? Por eso es muy importante estudiar el desempeño económico, la historia económica, qué cosas ya hicimos, qué cosas es posible, qué pasa cuando bajan los precios de las commodities internacionales, qué tensiones se desenvuelven, qué actores reaccionan, qué fuerzas se organizan, con quiénes se alían. Esto es así, ¿no? La política fiscal es todo lo relativo a la acción del gobierno, en términos de gasto público y con los impuestos. Acá es donde vamos a prestar principal atención. Después tenemos un aspecto que es el de la política monetaria y cambiaria, y para eso hay un artículo que yo les subí en EVA, que es sobre la política del Banco Central Uruguayo del año pasado, que es de lectura obligatoria y que lo vamos a intercambiar en clase. Política monetaria tiene que ver con aquello que decíamos, bueno, ¿por qué el Uruguay no imprime más pesos y los reparte? ¿No? Esa sería una manera de hacernos más ricos, ¿no? Así fue lo que hizo Trump para enfrentar la pandemia, y es lo que está haciendo Biden, presidente de Estados Unidos. Imprimen y reparten. Pero ¿por qué en Estados Unidos tiene unas consecuencias y en el Uruguay tiene otras? Bueno, eso es algo que vamos a charlotear cuando veamos política monetaria. Y la política comercial, por ejemplo, fue lo que pasó ayer con el anuncio de la calle Pou de que que China había respondido favorablemente a la intención de profundizar los vínculos comerciales entre Uruguay y China. La política comercial tiene que principalmente que ver con el vínculo que tiene una economía con el resto del mundo, sea a través de las exportaciones o las importaciones. Ahí el instrumento de la política comercial por excelencia es el arancel. El arancel, la definición de arancel es el impuesto a las importaciones. Nosotros cuando importamos un televisor desde China, paga un arancel. Un tratado de libre comercio, hipotéticamente, clásico, en términos teóricos, ¿qué haría? Que ese televisor no pague impuesto a la importación. ¿Se entiende? Eso es un TLC. Digo para que, ¿no? ¿Qué es un TLC? Un TLC significa Tratado de Libre Comercio, está regulado por las normas del GATT-OMC, la Organización Mundial de Comercio, y tiene que cumplir con un conjunto de prerrogativas para ser considerado como Tratado de Libre Comercio. Un Tratado de Libre Comercio lo que permite, se los comento simplemente porque ayer se hizo ese anuncio, ¿no? No lo vamos a preguntar en un parcial. Un tratado de libre comercio, desde el punto de vista teórico, tenemos dos países, Uruguay y China. El comercio entre Uruguay y China, es decir, lo que Uruguay le exporta a China y lo que China le exporta a Uruguay, su correlato son las importaciones. Son las importaciones de... esperen un poco que entró el perro este. Esperen un segundo. Disculpen, porque adoptamos un perro, no adoptamos. Ya les conté, ¿no?
que estamos haciendo. Hay una protectora de animales que está saturada, que tiene como muchos perros, y nosotros los dos perros que tenemos, las dos perras que tenemos las adoptamos ahí. Y ahora nos pidieron si le podemos ayudar a hacer fuera. Es un perro gigante, perdón. Fuera. Transitoria están haciendo, Y profe. estamos haciendo transitorio para este perro enorme, pero ya me ha tirado la computadora como 3 veces. Denme un segundo porque tengo que esperar que cierren el portón para poder largarlo para afuera. Perdón, esta interrupción es no prevista. Estas cosas me ponen de mal humor. Denme un segundo, ya vengo. Vamos. Vamos. Dale, los animales. Alá, pues. Vos también, Palucha, dale. 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 Ah, pues. Dale, está precioso. Dale, la ansiedad. 5 segundos, me armaron un relajo. Ay, 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 ay. Canta y no llores. Acá volví, chiquilines, acá volví. Pido disculpas. Bueno, les decía que un tratado de libre comercio tenemos 2 países, Uruguay y China. Bien. Todo lo que exporta Uruguay a China y todo lo que exporta China a Uruguay, la contracara son importaciones, ¿no? En el óptimo de la teoría liberal, todo el comercio entre China y Uruguay no paga aranceles, no paga impuestos, no tiene ninguna restricción ni sanitaria ni nada. Ese es el óptimo liberal. En el óptimo proteccionista, en la autarquía, China y Uruguay no comercian. La política comercial, ¿qué es? Bueno, regular entre la autarquía y el liberalismo absoluto. Hoy Uruguay le exporta a China, ¿no? Principalmente le exportamos carne, bienes agrícolas, e importamos de China bienes tecnológicos. Tenemos un vínculo bien centro-periferia. Pero nuestras exportaciones pagan aranceles en China y las importaciones desde China a Uruguay pagan arancel, pagan un impuesto. Un tratado de libre comercio, en términos teóricos, elimina los aranceles. ¿Por qué digo teóricos? Porque son muy pocos los tratados de libre comercio que en realidad eliminan todos los impuestos. Y con China hay que tener cuidado, porque vos puedes eliminar los impuestos, pero como lo que nosotros le exportamos son bienes principalmente agrícolas, agrícolas no, bienes primarios. Tan importante como los aranceles son los protocolos sanitarios, porque China hay muchas formas de proteger, ¿no? O sea, de dificultar el comercio. El arancel es el más evidente, el más claro. Hay un arancel. Yo exporto 100 toneladas de carne, tengo que pagar 20% de arancel. Chau, 20% sobre el valor. Se terminó. No hay mucha dificultad, es claro. Si sirve el precio se vende, si no sirve el precio no se vende. Ahora, si para vender carne necesito un certificado, una aprobación del Ministerio de Salud Pública chino, por más que yo pague arancel 0, si no tengo todos los otros certificados y todas esas cosas, no hay libre comercio. Entonces el libre comercio no es solo con los aranceles. Entonces un tratado de libre comercio, si no tiene cerrados los aspectos sanitarios, administrativos y demás, es letra muerta, porque yo puedo tener arancel 0 para ingresar con mis exportaciones a China, pero si no tengo los permisos sanitarios y demás, es lo mismo que la. Bueno, esa es la política comercial, que como verán, es otra de las capacidades que tiene el Estado de distorsionar la actividad del mercado. Porque en la medida que existen aranceles, es un impuesto, ese arancel no está fijando el precio de equilibrio del libre mercado. ¿Por qué? Porque un impuesto es una distorsión al precio de equilibrio. ¿Bien? Les pongo un dato acá que ayer lo intercambiaba de noche con algunos compañeros con los cuales discutimos cosas de relaciones internacionales. Ustedes habrán escuchado que hay un problema con los contenedores a nivel mundial.
habrán escuchado que los fletes internacionales, esto es un paréntesis, como para que tengan algo, los que andan metiendo boliche e intentando generar conversaciones agradables, o hacerse los interesantes, podrían usar esto. Y los que no, para charlar, para hacerse los interesantes con quien quiera. Bueno, ustedes saben que hay un problema de contenedores, ¿no? Para que tengan una idea, yo hasta el último año que trabajé en comercio exterior, que fue en el año 2016, ese fue mi último año que trabajé en comercio exterior, si uno traía un contenedor de 20, o sea, los contenedores chiquitos, ¿no? De 20 pies, desde cualquier puerto base, puerto principal de China a Montevideo, el puerto base de Shanghái, Ningbo, Xiamen, Hong Kong, no sé, pagaba $300, $400 de flete por contenedor. ¿Bien? Hoy ese mismo flete está a $8.000 o 10.000, para que tengan una idea. ¿Bien? Es decir, si uno antes se traía un contenedor con televisores de China, al precio del televisor le tenía que agregar $300 de precio de flete, y eso que se llama costo, se llama CIF, costo, seguro y flete. CIF es Cost, Insurance and Freight, ¿no? Es el precio a ese transporte, hay que pagarle un flete, hay que contratarle un seguro de transporte. Ese costo se llama Cost, Insurance and Freight, CIF, es el precio total por el cual se pagan los aranceles en Uruguay. ¿Bien? Se los estoy parafraseando medio rápido, ¿no? Entonces, yo me compraba un contenedor con televisores, ¿no? Me salía $10.000. A los $10.000 que me salían los televisores le tenía que agregar $400 de flete, por decir algo, más un seguro que me iba a salir $200, tenía $10.600. Sobre esos $10.600 es que yo pago el arancel en el Uruguay. ¿Se entendió? Bueno, yo sigo importando el mismo, eso en el 2016. Yo sigo importando el mismo contenedor de televisores. Los televisores no aumentaron su precio, salen $10.000. ¿Bien? Pero ahora el flete me sale 10.000. ¿Se entendió? Entonces, y le contrato el seguro y el seguro me sale $400. Entonces yo ahora, cuando traigo el mismo contenedor de televisores, pago impuestos, arancel a la importación, no por $10.600, por $20.400. Es decir, el Estado uruguayo recauda el doble. ¿Se entiende? Eso es otra externalidad. Acá tenemos un problema de logística internacional, pero que tiene una externalidad positiva para el Estado uruguayo. El Estado uruguayo está recaudando muchísima plata más por concepto de arancel. Renta aduanera se llama. ¿Ven? Ahora, para seguir profundizando... Profesor, perdón, ¿quién paga el arancel? ¿China o Uruguay? No entendí eso. El que trae la importación. A ver, Mercedes, tú sos Carlos Gutiérrez. ¿Está? Carlos Gutiérrez vende televisores. Los importa de China. Vos sos Carlos Gutiérrez. Vos comprás el contenedor de televisores, ¿no? Y el impuesto es un impuesto a la importación. ¿Quién va a pagar el arancel? Carlos Gutiérrez. Vos, Carlos Gutiérrez. Yo, Carlos Claro, Gutiérrez. tú, Carlos Gutiérrez. El arancel lo paga el importador. Está. Ahora sí. En el caso de las importaciones de televisiones para Uruguay desde China. Cuando yo soy el exportador, pero fíjense qué perverso esto. Ayer el presidente dijo, nuestras exportaciones pagan aranceles en China. Eso es una perversión. Porque ¿quién está pagando el arancel de las exportaciones de carne china a uruguayas a China? El Estado. No. O el empresario que está exportando. ¿Por qué? A ver, fíjense cómo estamos totalmente dominados culturalmente. Fíjense qué fácil le resultó a Mercedes decir que Carlos Gutiérrez pagaba Vamos el escenario. ¿Ya? Esperen que voy a dejar de compartir acá, así veo más caritas. Profe,
Victoria, Araca, Victoria, estoy en la gloria, se fue mi mujer. Cuando nosotros exportamos, paga el arancel el que nos compra. Y cuando nosotros importamos, pagamos arancel. Exactamente. Es así. Se debe haber equivocado el presidente. Lo que habrá querido decir es que cuando importamos. No, pero no se equivocó porque sea perverso ni malo. Yo dije eso para provocarlos un poco a ustedes. Es que nosotros tenemos una autopercepción, y si ustedes escuchan a la Cámara de Exportadores, escuchan a los panelistas en los programas, es que las exportaciones uruguayas pagan arancel. Que no está mal pensarlo así, porque es un extra costo que nuestra producción paga, ¿no? O sea, ayer el presidente lo dijo bien claro, es cuando Uruguay le vende carne a China, entra con un arancel del 20%, depende. Cuando Nueva Zelanda le vende carne a China, no paga ese arancel, ¿no? Entonces tiene una ventaja competitiva Nueva Zelanda contra Uruguay. Eso es así, ¿no? Ahora, la perversión está en que cuando nosotros importamos desde China o desde cualquier lugar y pagamos un arancel, tenemos bien claro que el arancel lo paga el importador. Nunca el arancel lo paga el exportador. Porque un impuesto a las exportaciones se llama detracción. Una detracción, por ejemplo, en Argentina hay detracciones, hay impuesto a las exportaciones. Vos exportás $100 en soja, $5 se quedan para el Estado. En Uruguay no hay impuesto a las exportaciones. ¿Ah? Entonces, si ustedes quieren ir a un grado de complejidad más, fíjense esto que interesante, si nosotros firmamos un tratado de libre comercio y pongamos en el plano teórico que eliminamos todos los aranceles, aquel contenedor de televisores que salía $10.000 y lo importábamos y pagábamos 20-30% de arancel que lo recaudaba el Estado. Carlos Gutiérrez le pagaba 30% sobre esos $10.000, $3.000 eran impuestos que los recaudaba el Estado. Si nosotros firmamos un tratado de libre comercio, esos $3.000 no se recaudan más. ¿Entienden? O sea, hay mucho, por eso, y ahora viene la próxima slide es, toda política, toda medida económica tiene un componente expansivo y un componente recesivo. No se pueden estudiar las cosas desde un lado solo. El impacto de un impuesto que vamos a estudiar ahora con Mankiw, lo tenemos que ver siempre con esa dimensión. ¿Ah? Esto de la política exterior y del tratado, don Gustavo Ramírez. Y nunca más producimos nada acá tampoco, ¿no? Porque van a entrar cosas a rolete sin ningún tipo de arancel, teóricamente, ¿no? Y entonces la producción manufacturera, nunca más le producimos nada. Yo debatía eso ayer con algunos. Yo intento ser honesto, ¿no? Digo intento porque uno siempre tiene, el cerebro siempre le genera alguna trampa. Es simple. Uno tiene que luchar, o sea, en términos académicos ser honesto es dificilísimo, porque hay un sesgo de confirmación, uno siempre anda buscando lo que quiere que le confirme el prejuicio anterior, ¿no? Yo intento ser muy honesto. Lo que digo es, un tratado, yo estoy en contra de los tratados de libre comercio, sea con China, sea con Estados Unidos, sea con... ¿Por qué? No es que esté en contra porque tengo un fundamento técnico. Mi fundamento técnico es el siguiente. Uruguay es el 0,03% del PBI mundial. Bien, eso es lo primero. Sin tratados de libre comercio, hemos accedido a un conjunto de... Esto es una opinión, estoy opinando. Acá está Martín Costa, no como profesor, sino está opinando un tipo, un ciudadano, como si estuviésemos charlando en un boliche. ¿Ah? Es una opinión, así que no la tienen que tomar. Sin tratados de libre comercio, Uruguay ha expandido su oferta exportadora a cientos de países. Y los tratados de libre comercio generalmente no se traducen de manera lineal en una eliminación de los aranceles a los productos que Uruguay exporta. Porque los tratados de libre comercio están clásicamente concebidos para los bienes industriales. Los bienes agrícolas siempre están en una lista de excepción. Siempre o casi siempre están en una lista de excepción. Entonces,
un tratado de libre comercio, sea con la Unión Europea, sea con China, sea con Estados Unidos, sea con cualquier economía grande, implica, desde el punto de vista teórico, esto: una eliminación de los aranceles en los bienes industriales. Que, como bien dice Gustavo, nosotros no tenemos ninguna ventaja comparativa ni competitiva con China, pero tampoco es que vamos a dejar de producir mucho porque no producimos mucha cosa, ¿no? O sea, en ese caso, en términos perdedores, habría que ver bien quiénes son los perdedores. ¿Cuál es el principal riesgo que para mí, y una consideración previa, Uruguay no es que tenga una capacidad exportadora ociosa ahí en gateras y que si nos abren un mercado podríamos exportar millones y millones más de toneladas? Nosotros estamos bastante cerca de lo que en términos técnicos se llama la frontera de posibilidades. La frontera de posibilidades es, tenemos casi todos nuestros recursos agrícolas empleados. No es que hay tierra ociosa y que si tuviésemos más mercados pudiéramos producir. No es que producimos millones de toneladas de carne y quedan ahí tiradas y no sabemos qué hacer con ellas. No, casi todo lo que producimos lo consumimos y lo exportamos. No hay un desequilibrio gigante. ¿Se entiende eso? Entonces, para mi visión, cualquier apertura extrema que implique la posibilidad de abastecer a un mercado gigante, en este caso como el de China, es vaciar el mercado de alimentos. Ayer un amigo me decía, bueno, si hacemos un tratado de libre comercio, prepárense para comer arroz. Yo le decía, si hacemos un tratado de libre comercio y el arroz puede ingresar a China sin ninguna restricción, olvídense de comer arroz. ¿Se entiende la distinción? A ver si entendí. O sea, que con el Tratado de Libre Comercio, el que perdería sería Uruguay. No, para mí las lecturas no pueden ser entre qué país pierde o qué país gana. La lectura tendría que ser entre qué sectores dentro de una economía ganan y qué sectores de una economía pierden. Pierde. Está. O sea, porque por ejemplo, si yo soy exportador de arroz y me decís que voy a entrar a China sin arancel, y lo que antes pagaba de arancel ahora me lo voy a quedar, voy a ganar. ¿Se entiende? Lo que yo estoy diciendo, para La ser honesto, posibilidad del Estado de poder tener una forma de hacerse de recursos cuando cobra los impuestos en esas transacciones. no te entendí, a ver. Claro, usted nos explicó que cuando se paga los aranceles, el Estado tiene la posibilidad de tener un 30% de eso. Si que yo se dije paga. 30%, los aranceles son O varían. un 3%. Sí, depende de lo que importemos, lo que Claro. cobramos de arancel. Entonces el Estado perdería de En un recaudar. tratado de libre comercio, esa es una consecuencia directa y eso no es ¿Y cómo? especulativo. No, y aparte que no somos un Estado que tenga recursos como para decir, Sí. bueno, puedo redistribuir porque soy un Estado petrolero, por ejemplo, Sí, ¿no? yo lo que les quiero plantear es lo siguiente, ¿no? O sea, porque esto siempre es Peñarol y Nacional, Frente Amplio y oposición y gobierno. Yo lo estoy planteando en otros términos, ¿no? O sea, yo sí, o sea, lo estoy planteando en términos de. La pregunta que uno se debería hacer es: ¿qué es la política comercial? La política comercial es la capacidad que tiene el Estado de incidir en la asignación de recursos de Uruguay con el resto del mundo y del resto del mundo con Uruguay. Esa es la definición, ¿no? La pregunta que a mí me surge es, ¿tenemos una capacidad ociosa? O sea, ¿podríamos producir muchísimos más bienes y no los estamos produciendo porque nos faltan tratados de libre comercio? Hay gente que dice que sí. Yo opino que ese margen es muy pequeño. Yo digo que tenemos margen para producir más, sí, ¿no? Pero que no necesitamos de tratado de libre comercio, porque a lo que nos expone el tratado de libre comercio es un perjuicio mayor que los beneficios que en el conjunto de la sociedad podríamos percibir. Pero esta es una opinión sumamente ideologizada, en base a mis contactos. No es la palabra santa lo que estoy diciendo. Hay otras palabras que dirán otras cosas. Profe, tengo Sí, una Bruno. duda existencial ya que estamos en esta charla. Y Dios, mira, yo cuando los gurises tienen fiebre de noche me hago creyente.
No, iba a decir, ¿qué medidas puede tomar, por ejemplo, el Mercosur con esto? Bueno, nos vamos a ir un poquito al carajo, ¿no? No, por eso, o sea, es una duda existencial nada más, porque anoche también llegamos y estaba ahí el informativo y mi novio trabaja en comercio exterior también y nos pusimos a discutir y demás. ¿Terminó bien la discusión? Y sí, viste que a los hombres siempre hay que dejarlos ganar porque así que tienen la razón y bueno, está. Qué bien. Sí, así con lo suyo. A mí no me tocó una mujer de esa, Seguimos nunca me deja adelante. ganar. Nunca me deja ganar. Muy bien, Bruna, excelente. Bien. Sí, sí. Y este curso está muy machista porque tiene 2 profesores, ¿no? El titular y el ayudante. Sí, sí. Si uno Hola, dijera eso- profe, qué gusto, profe. Si uno dijera eso de las mujeres, ¿qué sería nosotros? Sí, no, pero bueno, ya está, Gustavo. Ya está. Sí, yo tengo muchas cosas para decir al respecto. Bueno, respecto al Mercosur, a ver, esto es otra clase, ¿no? Pero está, si yo soy de la idea de que si hay un interés, a ese interés hay que dar la respuesta. ¿Qué es un tratado de libre comercio? Un tratado de libre comercio, el mundo funciona desde el punto de vista del comercio internacional bajo una cláusula que es el artículo 1 de la Organización Mundial de Comercio, que se llama la cláusula de nación más favorecida. ¿Qué significa? Lo que significa es que cada país puede poner los impuestos y los aranceles que quiera. Por ejemplo, pensemos que cada uno de nosotros somos un país. ¿tá? Gustavo produce rollo de servilleta. ¿no? Produce, y es muy bueno produciendo rollo de servilleta. ¿tá? Estela también produce rollo de servilleta, pero no es tan bueno. O sea, salen un poquito más. ¿no? Entonces, yo como Martín, como país, decido que las servilletas pagan 20% de arancel. ¿tá? O sea, si yo quiero, yo Martín no produzco, yo país Martín no produzco arancel, no produzco servilletas. ¿tá? O sea, para proveerme de servilletas requiero de comprarlas en el resto del mundo. Pero yo, país, no compro las servilletas, las compran los importadores que andan en Uruguay, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué van a hacer los importadores uruguayos, ¿no? ¿A quién le van a comprar las servilletas? ¿A Gustavo o a Estela? Los dos pagan en Uruguay el mismo arancel. A Gustavo. A Gustavo, porque es más eficiente produciendo. Claro. En este caso coincidió que es un hombre y el patriarcado. Ahora vamos a poner un ejemplo. Pues nos van a dar vuelta a la clase. Sí. Fue sin quererlo, que era más eficiente haciendo servilletas. Pido disculpas. Lo va a hacer, libremente lo va a importar. O sea, el importador uruguayo va a ir, le va a importar a gusto. ¿tá? Ahora, yo Estado, recuerden que soy un país, l'État c'est moi, soy un país, decido firmar un tratado de libre comercio con Gustavo. No, perdón, retiren eso. Yo, Estado, decido que las servilletas importadas desde el país Gustavo van a pasar a pagar 0% de arancel. ¿Se entendió? ¿Venimos todos juntos? Seguimos, Juntos sí, a la profe. par. Excelente. Entonces, ¿qué dice la cláusula de nación más favorecida en la cual todos nosotros estamos obligados porque formamos parte de la Organización Mundial de Comercio? La cláusula de nación más favorecida dice, si yo habilito como Estado que las importaciones que vienen desde Gustavo paguen 0 arancel, estoy obligado a que todas las otras servilletas que vienen de otros países, país Estela, país Bruna, país Alexa, país Mercedes, país Jimena, paguen 0 arancel. Eso se llama la cláusula de la nación más favorecida, que lo que dice es que yo debo expandir mi trato preferencial a todos los países partes de la Organización Mundial de Comercio. Si yo quiero que las servilletas del país Gustavo entren con arancel 0 al Uruguay, no paguen impuestos, pero ese trato no se lo quiero dar a Estela, ni a Bruna, ni a Alexa, ni a Mercedes, tengo que firmar, por ejemplo, un tratado de libre comercio. Si yo firmo un tratado de libre comercio con Gustavo,
Gustavo podrá exportar todos los bienes que produce al Uruguay sin pagar aranceles, yo podré exportar todos los bienes que produzco al país Gustavo sin pagar aranceles, y ese arancel cero solo aplica para nosotros dos porque firmamos un tratado de libre comercio, que en términos técnicos es una excepción a la cláusula de nación más favorecida a través del artículo 24. Por eso se firman tratados de libre comercio. ¿Ah? Es la forma que yo tengo de discriminar comercialmente, discrimino a Gustavo, le digo, a vos te doy un trato diferencial, y ese trato diferencial no se lo doy a Estela, no se lo doy a Bruna, no se lo doy a Liz. En este caso, el Mercosur es un tratado de libre comercio que está firmado entre Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil, en el cual nos damos un trato preferencial entre nosotros. Las cosas que nos vendemos entre nosotros no pagan arancel en su mayoría, algunas. ¿Ah? Pero las cosas que vienen de otros países sí pagan arancel. ¿Por qué nos podemos discriminar entre nosotros? Porque firmamos un tratado de libre comercio. ¿Qué puede hacer el Mercosur respecto a Uruguay si seguimos avanzando? Bueno, yo acá tengo mi lectura, y esta es una lectura política e ideológica, ¿no? O sea, el actual gobierno es un gobierno bastante débil desde el punto de vista ideológico, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvo que reunir a 5 partidos para llegar al gobierno. Y no es, o sea, no hay una nitidez, por eso débil, no porque sea malo. Es como el Frente Amplio tenía sus debilidades, ¿no? No es una acusación. Débil porque tiene que transar con Cabildo Abierto, con el progresismo del Partido Colorado. Y lo que uno encuentra, para mí, en su momento, la calle Herrera, la calle Herrera en los 90, cuando firmó el Mercosur, era un avance hacia el liberalismo. Hoy el Mercosur representa un retroceso en las concepciones liberales. Y esta tensión, bueno, con María intentamos ahí formar un grupo que viene medio que fracasando de estudio, pero sobre la propuesta de flexibilización del Mercosur, pero no tiene como muchas dobles posibilidades. O sea, avanzar en un tratado de libre comercio de manera unilateral es muy posible que termine rompiendo el Mercosur. O sea, yo no le veo muchas lecturas. No le veo muchas lecturas. ¿No? Y romper el Mercosur va a tener... Es infalible la rotura del Mercosur, profesor. No, bueno, yo no me animo a decirlo, porque yo te estoy diciendo, yo pienso que... Yo pienso también. No, yo no le encuentro, desde el punto... A ver, ¿cómo uno se aproxima a la disciplina de las relaciones internacionales? Uno se puede aproximar desde lo jurídico, desde lo político, ¿no? Y desde lo económico. Desde lo político, estamos en un momento de debilidad del Mercosur porque hay inestabilidad en Argentina, inestabilidad en Brasil, ninguno de los dos tiene el proyecto claro y no sabe hacia dónde ir, que son el motor del Mercosur. ¿No? El país Paraguay tampoco. ¿Cómo? Paraguay tampoco. Bueno, pero Paraguay sí tiene una concepción liberal, digamos, no, pero los otros dos, que son los motores, los que tienen que mover la cosa, ¿no? Desde lo político estamos ahí. Después, desde lo jurídico, ¿cuáles son las posibilidades jurídicas? Las posibilidades jurídicas, el Tratado de Asunción es muy claro. O sea, jurídicamente Uruguay no tiene espacio para negociar bilateralmente el Tratado de Libre Comercio. Jurídicamente no hay doble lectura. Uno podrá mentirse, engañarse, releer el protocolo, el permiso que se le dio a Uruguay con el Tratado de Libre Comercio Uruguay-México, todo eso está bien. Pero si no hay autorización expresa, ¿no? Y después para mí hay un error conceptual. Y el error conceptual es nuestras exportaciones agroindustriales, las que tienen un valor agregado un poco diferencial, son al Mercosur. Yo no sé si el sector lácteo se da cuenta de lo que estamos haciendo. Yo no sé si tienen idea.
para mí están encandilados con... O sea, si se profundiza, escenario, la gran 7, mirá la hora que es, y no di la clase. Escenarios. La movida del gobierno uruguayo es muy inteligente, salta un posible tratado de libre comercio y obliga a la Unión Europea a profundizar el acuerdo Unión Europea-Mercosur. ¿No? Y ahí podríamos pensar que nuestra Cancillería fue tan genial que usó a China para un propósito superior, que es acelerar el Tratado Unión Europea-Mercosur. Dice, bueno, está, Unión Europea, ustedes hace 20 años que nos están dilatando. Opción 2, escenario 2. Nuestra Cancillería esperaba mucho mejor trato de Estados Unidos. Que le aumentara la cuota a Hilton, que le aumentara el ingreso a sus productos, y Estados Unidos está ahí en esa indecisión con América Latina. Entonces, un gesto hacia Estados Unidos diciéndole, recuerden que el Comando Sur estuvo los últimos meses acá, ¿no? Bueno, mirá, Estados Unidos, yo necesito venderme, yo tengo mi sector exportador, que es mi base social está ahí, abrime mercado, déjame venderte naranja, déjame venderte más carne, otros cortes, pum, 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 y si no me voy con China, logra eso. Eso es una buena estrategia, porque con la guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, por ejemplo, claro, por eso lo estoy... directamente le dice, mirá lo que hago yo, si vos no me das bolilla, me voy para el otro lado. Yo lo estoy, vieron que fui cuidadoso en decir, y en términos de hipótesis, no dije que sean lo que está pasando, en términos de hipótesis, estas 3 hipótesis son válidas, hay otras hipótesis. Ahora, en cualquiera de estas hipótesis, que lleven a una ruptura con el Mercosur, ¿qué significa una ruptura con el Mercosur? Desde el punto de vista jurídico, ¿no? A Uruguay, el Mercosur lo puede expulsar, decirlo, bueno, no cumpliste con las normas básicas, que son respetar las negociaciones con terceros países, te vas, ¿no? O Uruguay, la otra posibilidad jurídica, capaz que me estoy salteando alguna, hace mucho que no repaso derecho internacional público, pero es denunciar el tratado. Uruguay dice, el Mercosur es un lastre, me frena, lo denuncio, me salgo de una especie de Brexit, como hizo Gran Bretaña con la Unión Europea. Me salgo, no me obliga más el Mercosur y me voy a negociar con quien quiera. Eso está muy bien. Ahí automáticamente Argentina y Brasil aumentan sus aranceles al nivel que quieren. Al nivel que quieren. ¿No? Porque los aranceles cero, no, al nivel que quieran no, lo pueden subir hasta el nivel consolidado previo a la negociación del Tratado de Asunción. Pero es un disparate. Es decir, no le vendemos más nada a Brasil y Argentina, le vendemos poco, pero lo que le vendemos es industrial. Y la segunda consecuencia, que es, yo no sé si no la ven o no, si se refuerza el Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, los productores lácteos uruguayos, que venden queso, manteca, leche en polvo a Brasil, van a pasar a competir con los productores lácteos subsidiados de la Unión Europea. No les ganamos ni a palo. Es una burrada. Perdón, ¿no? Esta es una opinión. Y ojo que esta burrada no es solo de este gobierno, porque acá alguno se puede poner un poco sensible y decir, no. Es una burrada que viene del gobierno anterior. O sea, es una burrada en términos estratégicos. Lo que, claro, ahora la burrada se hace más intensiva. ¿Por qué se hace más intensiva? Porque es con China. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Hay que estudiarlo más en profundidad. Teóricamente se abren muchos escenarios. Los tratados de libre comercio no deberían leerse en si gana un país o pierde otro país, ¿no? Acá es una concepción mía, hay que darle una lectura de clase, en el sentido de qué clases sociales se benefician de los acuerdos. La política exterior está hecha para modificar la asignación de recursos y tiene que ver con lo que estamos dando en clase, pero ahora vamos. ¿Ah? Creo que contesté todo lo que me preguntaron. Y si no, bueno, no sé, hagan un asado, invítenme, nos tomamos 3 vinos y seguimos hablando. Profe, muchas gracias por tomarse el tiempo. A mí, de forma personal, es súper enriquecedor estas cosas porque uno los ve en el día a día y después no sabe cómo traerlo a tierra, digamos, con conceptos realmente claros y que tengan fundamento, por así decirlo. Está bien. Lo que yo me interesa ser honesto. Yo lo que di es mi opinión, que está muy cortada con mi forma de ver el mundo, que no es ni una opinión, o sea, tiene argumentación técnica, pero es una argumentación
político-ideológica la que yo digo. ¿Ah? O sea, como verán, no me afilio a la teoría liberal del comercio exterior y de que, como dijo ayer el presidente, y bueno, ¿y qué va a pasar? Y bueno, va a haber ganadores y perdedores. Los que compitan, la excelencia, no sé qué, se van a adaptar y los otros quedarán en el camino. Yo no me afilio a esa. O sea, y si me afilio a esa teoría, que yo creo que ya lo he dicho, ¿no? Si exponemos a nuestros sectores débiles, porque ¿qué es un sector débil en el Uruguay? Es un sector que no puede competir con los chinos, potencia mundial, tecnológica, y que te paga 3 pesos y te compite a nivel de salario. O sea, si no puedes competir con eso, ¿eso es no tener excelencia? Bueno, y en el caso que expongamos a nuestros sectores a competir contra eso, que puede ser una opción válida, yo no la estoy criticando, es a los perdedores hay que aguantarles el lomo, porque es lo que le pasó al Uruguay en el 70. Hasta el 60, 70, Uruguay era un país equilibrado, donde todos los quintiles estaban apretados, no se despegaba nadie muy por arriba ni nadie por abajo. Era el país armonioso, estable. Vos cuando tenés una sociedad que no tiene distancias, no hay violencia, fíjense, las sociedades que no hay violencia no tienen distancia entre el arriba y el abajo. Es así. Esta también es una opinión, ¿no? En el 70 nos abrimos al mundo, nos abrimos, el golpe de Estado de por medio, ¿no? Pues la dictadura tenía esa contradicción de que era muy opresora en las libertades individuales, pero muy liberal en las libertades económicas. Nos abrimos al mundo, destruimos nuestro horrible matriz industrial, perezosa, fantástico. Había que, ¿no? Los más veteranos sabrán, Camino Maldonado, Camino Corrales, todo eso eran fábrica, ineficiente, subsidiada. Estamos totalmente de acuerdo que no se podía sostener eso. Ahora, lo que no se podía hacer era abrirlos, exponerlos y tirarlos para la periferia. Empezar a hacer los palomares, empezar a hacer el marcón y tirarlos para la periferia. Decía, bueno, no tenés trabajo porque cerraron toda la fábrica, te vas para ahí, no tenés servicio, no tenés saneamiento, no tenés nada, ¿tá? Y reproducite ahí en una lógica de exclusión del mercado. O sea, si queremos tratado de libre comercio y queremos reconocer que nuestros sectores ineficientes no pueden seguir existiendo, que puede ser una opción válida, yo no estoy diciendo que sea inválida. Ahora, lo que no podemos decir es, no servís para nada y te dejamos ahí. Eso no. O sea, tiene que haber un plan de reconversión real, ¿no? Porque si no es, bueno, nos abrimos, gana el sector exportador, no pagamos, ganamos competitividad con Nueva Zelanda, vendemos 50.000 toneladas más de carne, los frigoríficos y los brokers que comercializan la carne engordan los bolsillos, derraman algo con algún silo, alguna ruta, alguna cosa, siempre hay derrame, es mentira que sacó, ¿no? Siempre cae algo, pero eso no es desarrollo, ¿no? Entonces, pero como verán, esta es una opinión sumamente ideologizada y que por lo que veo no suma mucho. Profesor, Digo, para contar lo que usted muy bien explicó, cómo la economía influye en todo y cómo no nos podemos hacer los distraídos. América Latina en estos momentos se tendría que reestructurar y unirse más que nunca y no fragmentarse como se está haciendo. Y lamentablemente los políticos, la historia se va a encargar de juzgarlo, no están a la altura de ver, ya no estamos en los inicios de la primera revolución industrial, digo, como que de la actividad política se le exige otro compromiso. El Estado debe ser un Estado que vele por todos, no por sector, para privilegiar un sector u otro, sino que buscar ese sano equilibrio. Yo lo que te quiero decir... Recordemos que la pandemia expuso lo peor, porque los estados que tienen su potencial económico van a acceder a los recursos médicos, y aquellos que no lo tienen no van a tener el acceso. Entonces, vemos cómo la humanidad queda vulnerable a esos desequilibrios económicos y políticos. Yo quiero decir, quiero dar la clase, esto también es parte de la clase, pero yo quiero decir un par de cosas para hacer, ecuánime no es la palabra, porque acá parece que si decís mucho una cosa, después tenés que decir mucho de lo otro como para quedar bien, ¿no? Y esta no es la idea. O sea, en la era progresista, la integración no fue para ningún lado, ¿no? Y hubo una era progresista y no sé qué, y no sé cuánto, y no fue para ningún lado.
Entonces, si en el Uruguay nadie siente al Mercosur como un posible quiebre del Mercosur como una derrota y no hay movilizaciones sociales y la gente no está diciendo no, es porque el Mercosur no hizo lo que tenía que hacer. Entonces, para mí, otra vez, otra opinión, y es la última, es, si vos vivís en una economía de mercado como es la mayoritariamente que existe en el mundo, ¿tá? Y las cosas de la economía del mercado del mundo no te gustan, vos tenés que tener un proyecto alternativo. Y ese proyecto alternativo tiene que hacer carne en la gente. Si no hace carne en la gente y no sienten al Mercosur y la integración no es más que declaraciones y bla bla y la patria grande y la no sé qué, y para, después, como no hay nada a que querenciarse, después cualquier proyecto destructor de esa integración no tiene resistencia ninguna. En el Uruguay nadie siente el Mercosur. No es porque no sea importante y no porque no nos afecte directamente en la vida particular de cada uno de nosotros. Es porque no logramos, y bueno, entonces, si uno quiere tener proyecto, tiene que tener proyecto y debe repercutir en la gente. ¿No? Ahora, si nos pasamos inaugurando cosas que después no se hacen, nos pasamos prometiendo proyectos que después no se hacen, y bueno, pasa a ser eslogan. Porque el mercado es mucho más eficiente en permear a la gente. Yo arranqué la clase así hoy, ¿no? Nosotros tenemos una cesta de bienes y servicios mejor, más amplia que un millonario del principio del siglo XX. La persona más rica del siglo XX no consumía ni el 10% de lo que consumimos cualquiera de los que estamos acá, y muchos de nosotros eran unos pinches. Y eso es fruto de la economía de mercado. No hay tutía. Claro, después vienen las externalidades, producimos porquería todo el tiempo, un celular cada vez te dura menos un año, lo tenés que tirar, la batería contamina, nadie recicla, está lleno, vas a la playa y está lleno de plástico porque producimos y tiramos todo descartable, porque te ponen un vaso de vidrio en un cumpleaños y parece un atentado, sos Bin Laden, ¿no? Porque nos acostumbramos a consumir y tirar, porque producimos 30 veces más basura que la generación anterior, bueno, todo eso ya lo sabes, ¿ah? El tema es qué hacemos con lo que ya sabes. Bueno, me fui de acá. Váyanse. El que me haga otra pregunta, pierde el éxito. Y medias. Igual qué lindo, qué divertido. ¿Cómo amo estas cosas? Yo disfruto tanto. Igual Bueno. lo del asado no habría que descartarlo, ¿no? No, yo qué sé, a mí me encanta hacer asado. Porque si Fresco dijo todo lo que dijo, si le damos los 3 vinos que prometió, no sé. Pero mamado soy divino. Hacemos una teoría económica. Yo mamado soy un crack. Mira, mamado soy el uno bailando, nadie me gana, según mi señora bailo con la cara, porque mamado bailo con la cara, y después las mejores cosas de la vida las he dicho mamado. Eso es tal cual. Brillante, brillante. Pero no, yo me ofrezco para el fuego, me encanta el fuego. Así que si son perezosos con el fuego, yo me encargo. Qué perro de porquería, me tiene podrido el perro este. Más vale que alguien lo adopte porque si no, va a terminar a la parrilla. Bueno, igual, toda esta media hora estaba enmarcada en este tercer punto que era político comercial, que no va a haber ni una pregunta comercial en el examen, pero somos todos mejores personas en este momento. Dios me libre. María, controlá, María. Pero a veces está bien, profesor, que en una clase sí, haya... se prestan, estos temas se prestan, está bueno, sí, se crece más, sí, está bueno. Está claro. Sí, sí. No perdimos el tiempo, Se van a morir profesor. conmigo, se van a morir conmigo. No perdimos el tiempo, al contrario, pienso yo que fue enriquecedor. Bien, bien, bueno, vamos. Igual tenemos que cumplir con todos los aspectos, tenemos que dar atención a estos debates y también a las cosas que vamos a preguntar en el pasado, ¿está? Bueno, esto ya lo dije, toda política económica tiene un componente expansivo y un componente recesivo. En este caso era bien claro, ¿no? Si bajamos los aranceles va a tener un elemento expansivo, van a aumentar las exportaciones desde el punto de vista teórico, van a aumentar las importaciones desde el punto de vista teórico, va a bajar la recaudación del punto de vista teórico, ¿está? Eso ya lo dijimos. Sí, señor, esencia universitaria, comparto. Bueno,
Claro, yo el otro día discutía con unos docentes ahí, tuvimos un taller de fraude y que los alumnos y que no sé qué y que no sé cuánto, y es cierto, ¿no? El nivel de estudio de los alumnos ha bajado, otra digresión, ¿no? Ha bajado. Comparativamente, los alumnos de hoy leen mucho menos que los alumnos del ayer, ¿no? Eso es inevitablemente así. Obviamente que estamos haciendo la generalidad, en los promedios se ahogan los enanos y todo lo que ya sabemos, hay gente que estudia muchísimo, pero generalmente, y en los exámenes orales eso se ve muy claro. Ahora, también hay una cosa de que los docentes somos peores que los docentes de antes. Somos peores docentes. O sea, uno ve quiénes eran los docentes hace 40 años, pero también era el tema de las condiciones, ¿no? Uno tiene que preparar una clase para 50 personas, pasamos corrigiendo, llenando planilla, ¿no? Y vos veías las clases que daba, no sé, Frugoni, las clases que daba, ¿cómo se llama? Eduardo Acevedo, Arechaga, y eran 7 cristianos. Reyes Abadí, fumando, acordate. Sí, tomando grapa. O sea, pero se la daban a 14 cristianos. Entonces, claro, era todo, este intercambio que tuvimos recién era todos los días, porque además no tenían 200 clases, tenían 4 clases, entonces se quedaban ahí en la vuelta, se iban al Sportman a tomar una con los alumnos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces era como que la intensidad del tiempo era una cosa fantástica. Bueno, demanda, bueno, esto era un repaso que lo podemos evitar. Ahora donde van a pagar la parte divertida anterior. ¿Les gusta quedarse en el cumpleaños hasta tarde? Ahora hay que fumarse la reza. Curva de demanda, curva de oferta, ya lo sabemos. Piqui, piqui. Bueno, tendríamos que haber hecho una pequeña introducción, una especie de repaso, pero no es necesario. Todos sabemos que la curva de demanda tiene pendiente negativa y que la curva de oferta tiene pendiente positiva. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Si ustedes ven esta línea azul acá, esta que va acá, ¿no? Y no tiene el cartelito de oferta, ustedes saben que es la oferta. Y si ustedes ven esta línea azul con pendiente negativa y no dice demanda, y yo les digo que estamos graficando el comportamiento de un mercado, ustedes saben que es la demanda. ¿Estamos de acuerdo? No hay otra chance. ¿Por qué? Porque son las leyes absolutas del mercado. Y acá le voy a hacer caso a María que me dice que esto no lo relativice. Son las leyes absolutas del mercado en un mercado perfectamente competitivo. Bien. ¿Qué vamos a estudiar acá con Mankey? Con Mankey vamos a estudiar el efecto de la imposición de un precio máximo cuando es efectivo. ¿Bien? ¿Qué es un precio máximo cuando es efectivo? A ver, viendo la gráfica, más o menos, ¿qué pueden intuir ustedes? Efectivo no significa que sea eficiente. Efectivo es que impacta en el equilibrio del mercado. Acá lo que está graficado son las cantidades, como siempre, en el eje horizontal, y el precio en el eje vertical. Y acá lo que estamos estudiando es el impacto de una intervención del Estado en el mercado. ¿Bien? Como no tenemos mucho tiempo, yo empiezo y si alguno me quiere ayudar, me ayuda. Acá lo que estamos estudiando es, tenemos un mercado, este es el mercado del helado, el precio del barquillo del helado, ¿no? Y en el tiempo 1, sin la intervención del Estado, a un precio de equilibrio de 3 pesos por barquillo, 3 pesos por barquillo, los oferentes estaban dispuestos a producir esta cantidad, unos 90 barquillos, y los demandantes estaban dispuestos a demandar unos 90 barquillos. En este punto, a precio de 3 pesos por barquillo, se generaba el equilibrio en la economía de mercado sin la intervención del Estado. Viene el Estado, ¿y qué pasa? Se genera un lobby de los consumidores de barquillo de helado. Hay un lobby gigante, un movimiento, hacen una marcha, ocupan todo 18 de julio, hacen una caravana por el MU, se reúnen en Durazno, hacen y dicen, con ese precio de barquillo de helado es imposible consumir, el Estado tiene que hacer algo,
es indigno que estemos en esta situación, pum, 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 ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y entonces el Estado, respondiendo a las presiones de ese grupo de presión, dice, a partir de ahora, el precio máximo del barquillo de helado es de 2. Es de 2. ¿Bien? Entonces, siguiendo las leyes de oferta y las leyes de demanda, sabemos que el precio, principio de Mankiw, es uno de los principales incentivos para la oferta y para la demanda. ¿Qué sabemos? ¿No? ¿Qué pasa si baja el precio de un bien respecto a la oferta? ¿Los oferentes van a estar dispuestos a producir más o menos? Menos. Menos. ¿Y qué pasaba con los demandantes en nuestra ley de demanda? Consumían más, había más demanda. Estaban dispuestos a demandar más bienes, más cantidades. Más cantidades. En función. Bueno, eso es lo que tenemos graficado acá. Cuando el Estado fija un nuevo precio máximo, es decir, no se puede vender por encima de 2, el incentivo de los productores de helado es a bajar la producción a 75. Pero por el otro lado, los demandantes estarían dispuestos a consumir a 125. ¿Bien? A 125 no, 125 helados. ¿Bien? ¿Ustedes qué piensan que va a pasar? ¿La oferta se va a venir para acá? ¿La curva de oferta se va a venir para acá? ¿O la de demanda se va a desplazar para la izquierda? Se desplazan iguales. ¿Por qué? Y porque la cantidad ofertada es baja y la cantidad demandada es alta. No, no se van a bajar iguales. Lo que va a pasar en términos de Mankiw es la intervención del Estado en este mercado que funcionaba en equilibrio a un precio de 3, va a generar una distorsión, nos va a decir Mankiw. ¿Cuál es la distorsión? La distorsión es que los oferentes van a tener un estímulo a producir menos, y si hay menos, lo que se va a desplazar es la curva de demanda. ¿Por qué? Porque yo voy a tener toda la voluntad de demandar más helado, pero no va a haber producción. Entonces, ¿qué nos va a decir Mankiw? Mankiw nos va a decir que un precio máximo de 2, que es inferior al precio de equilibrio que era de 3, va a generar una distorsión en el mercado, haciendo a esta economía menos próspera. ¿Por qué? Porque va a haber un incentivo a producir menos, y por más que yo tenga un incentivo a demandar más, no va a existir la oferta disponible para que yo demande más, porque el precio máximo fijado por el Estado es de 2. Esto, por ejemplo, una política práctica, donde se ve habitualmente, y es un ejemplo que pone Mankiw, es en la política de alquileres. Cuando el Estado fija precios máximos en los alquileres. Y esos precios máximos en los alquileres, si el Estado hubiese fijado un precio máximo, ¿no? Que no fuera un precio efectivo, es decir, el Estado viene y le dice, bueno, a partir de hoy el precio máximo de los helados es de 8, acá arriba. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque a 8, ponele que 8 está acá, ¿lo ven? 8 está acá. A 8 nadie va a estar disponible a demandar un solo barquillo. Entonces, un precio máximo es efectivo. Efectivo no como sinónimo de bueno, sino efectivo es que genera modificaciones en la asignación de recursos del mercado cuando es por debajo del precio de equilibrio. ¿Y qué genera en términos lineales y de Mankiw en un mercado perfectamente competitivo? Un desestímulo a la producción. Entonces, la oferta va a caer a 75 barquillos. Y la demanda va a ser posible solo hasta 75 barquillos. Porque es el precio máximo al cual en esta economía se pueden vender los barquillos. Entonces, Mankiw va a decir, un precio máximo por debajo del precio de equilibrio de mercado es un desestímulo a la producción. Y lejos
de generar el beneficio de que más personas accedan a barquillos, va a generar el efecto contrario. Menos personas van a poder acceder a barquillos porque va a haber menos disponibilidad de barquillos de helado. Entonces es una medida en la cual pierden todos. El ejemplo que él pone es en el mercado de la vivienda, y dice, cuando el Estado interviene en el precio de la vivienda, del alquiler, y fija un precio máximo por debajo del precio del equilibrio, lo que está generando es un estímulo a que no se produzcan nuevas viviendas. Entonces, van a haber menos viviendas a menor precio y no se va a solucionar el problema del acceso al alquiler. Esto es lineal, ¿no? Yo estoy repitiendo acá el mantra religioso de nuestro amigo Mankiw. ¿Bien? Y 40. Veamos lo mismo, pero desde el lado de los impuestos. ¿Bien? Recuerden, para la teoría liberal, el mejor impuesto, ¿cuál es? Para la teoría liberal, ¿cuál es el mejor impuesto? Es media tramposa la pregunta. Yo pensé que Gustavo me iba a responder. Bueno, el mejor impuesto para la teoría liberal es el que no existe. Porque para la teoría liberal, las fuerzas de los oferentes y los demandantes se van a encontrar en un punto de equilibrio que va a estar dado por un precio, y ahí va a ser donde van a estar mejor asignados todos los recursos. Cualquier intervención en ese equilibrio va a generar distorsiones. Cualquier intervención, que puede ser un subsidio o puede ser un impuesto, genera ineficiencias. Eso es puro y duro para la teoría liberal. Con todos los supuestos que tenemos un mercado libre, competitivo, ¿está? Todos los supuestos de siempre de nuestra religión, nuestro mantra. Bueno, ¿qué vamos a ver acá? Vamos a ver el impacto de un impuesto en una economía que tenía un precio de equilibrio. ¿Bien? En esta economía, vieron que Mankiw escribe todo con los helados porque tiene un hijo que le gusta el helado y van a comer helado a todos lados. Es lo único que comparte con el hijo. Eso lo dice él en el libro, no lo estoy acusando. Por eso todos los ejemplos de Mankiw son con helado. Que hace todo muy triste porque el helado es un... No importa. Lo primero, advertencia, lo vamos a ver desde el punto de vista de la economía, no desde lo jurídico. En lo jurídico vendría a ser, impuesto viene de imposición. Es la capacidad coercitiva que tiene el Estado de imponer un tributo, una contribución. ¿Vieron? Son todas palabras que han escuchado: tributo, contribución, impuesto. Es el Estado tiene poder coercitivo de decirle a un agente económico que tiene que contribuir. ¿Bien? Según Mankiw, ¿qué nos va a decir? Mankiw nos va a decir que el impuesto es la herramienta más ineficiente, y lo dice así, para asignar recursos. Y lo ejemplifica con... Dice, bueno, otra vez, precios, eje vertical, eje horizontal, cantidad de helados. En el mercado sin impuestos, ¿no? Se producían 100 helados a un precio de equilibrio de 3 pesos por helado. Dice Mankiw, hay protestas de la Asociación de Consumidores de Helado, ¿ven? Porque quieren hacer un festival de celebración del Día del Helado con fuegos artificiales, y el Estado dice, pero yo no lo voy a pagar, quiero que lo paguen los que consumen helado, ¿no? Y ahí sale la Asociación de Productores de Helado y dice, no, pará. Si vos me pones le pones un impuesto al consumo de helado para financiar el festival, yo voy a vender menos helado, porque recuerden, un impuesto eleva el precio, y si aumenta el precio, cae la demanda. Entonces viene la solución salomónica, ¿no? La solución salomónica dice, bueno, el impuesto que vamos a poner lo van a compartir entre los compradores y los oferentes. Entonces va a poner un impuesto. ¿Ah? ¿Qué dice Mankiw? Dice, un impuesto sobre los vendedores, o sea, el impuesto que, la parte del impuesto que van a pagar los vendedores, desplaza la curva de la oferta hacia la izquierda. ¿Por qué?
¿Recuerdan por qué? Era un determinante. Alguien que recuerde la ley de oferta, cuando cambiaba uno de sus determinantes. Ahora, a ver si los espero, ¿no? Con la respuesta. No los espero con la respuesta. Cambiaba uno de sus determinantes. ¿Se acuerdan que teníamos el listadito de determinantes que decíamos? Afectaciones en el precio, los corrimientos, afectaciones en uno de los determinantes generaba desplazamiento. Acá, los oferentes de helado, al imponérsele un impuesto, ¿no? Acá está el impuesto del 0,50 ¿no? Impuesto 0,50. La curva de oferta se desplaza a la izquierda. A la izquierda. ¿Por qué? ¿Es un estímulo a producir más o a producir menos? Por lo menos eso, digamos. ¿No? ¿Me están escuchando? Ah, y chat acá. Se desplazaba, dice, cachi haces. A producir ¿sí? menos. A producir menos. Muy bien, a producir menos. Ahí va. Es un estímulo a producir menos. Y ¿no? hay que pensar. Y acá lo ven, ¿no? La curva se desplaza sin impuesto de 100, cantidades de vasitos de helado, a 90. ¿no? Se desplaza a la izquierda. ¿no? Y el nuevo punto de equilibrio, porque es un impuesto, se impone y se traslada al precio, pasa de 3 a 3,30. Bien, pero ¿qué dice Mankiw? No solo los oferentes los pagan el impuesto, sino que también parte del impuesto lo van a pagar los propios compradores. Los propios compradores. Entonces, no solo el impuesto afecta a la oferta demandada, sino también las demandas, las cantidades demandadas. Entonces, ese impuesto, que parte lo van a pagar los oferentes y parte lo van a pagar los demandantes, afecta al mercado en su conjunto, al ingreso disponible en su conjunto, porque miren lo que dice acá. El oferente va a vender 3,30, a 3,30 el helado. El nuevo precio de equilibrio es 3,30. Pero de los 3,30, 0,50 los tiene que pagar de impuestos. Entonces el ingreso disponible para los oferentes son menos cantidades de helado por el ingreso neto que es de 2,80. Entonces, un impuesto para Mankiw es un generador de ineficiencias que se manifiesta tanto en la curva de oferta, un desestímulo a la oferta de helados, y al consumo. ¿Bien? ¿Cómo lo vemos en los compradores? Recién lo vimos acá en la curva, en la anterior lo veíamos, ¿por qué no puedo ir para arriba? No puedo ir para arriba. En el anterior lo veíamos en la curva de demanda, de oferta. Ahora lo vamos a ver en la curva de demanda. ¿Bien? El razonamiento es exactamente el mismo. Ahora tenemos el mismo impuesto para financiar el fuego, la noche de las luces, los helados, ¿bien? Y el impuesto, la parte, el impuesto la va a pagar el consumidor. Si yo, consumidor, tenía este punto de equilibrio que era a 3 pesos el helado, demandábamos y ofrecíamos 100 helados. ¿Se acuerdan? Es el ejemplo anterior. ¿Ah? Pongo un impuesto, pero ahora este impuesto, esta parte del impuesto, la va a pagar el consumidor. Es decir, ustedes cuando vayan a comprar el helado, van a tener que pagar $0,50 de impuesto por cada helado que consumen. ¿Bien? Eso encarece o abarata el precio del helado. Lo encarece. Encarece. Y un encarecimiento, un aumento del precio, ¿qué generaba en la demanda? Un incremento de la demanda. No. La demanda baja, profesor. La demanda baja,
¿Se acuerdan que era el sistema de flechillas? Si el precio sube, la demanda baja. Ah, sí. ¿Bien? También bien? confundí. Si el precio sube, la oferta sube. ¿Estamos? Pendiente negativo. Bueno, y acá es lo que tenemos, este desplazamiento hacia la izquierda, ¿no? Acá tenemos, está la demanda, pendiente negativo, la demanda 2. ¿A dónde cambia? Al nuevo punto de equilibrio, que ¿por qué va a estar dado? Por el impuesto. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué nos va a decir Mankio a modo de resumen? Un impuesto, son menos 10 ya, un impuesto afecta al mercado negativamente por dos lados. Es un desestímulo a la producción, al aumento de la oferta. No solo no aumenta la oferta, sino que disminuye, y disminuye la demanda agregada de ese bien que tiene el impuesto. ¿Bien? Entonces, el ingreso total disponible de la economía, de este mercado del lado, va a ser menor. ¿Por qué? Porque el impuesto afectó al punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque en términos teóricos y de nuestra Biblia, que es la Biblia liberal, todo impuesto distorsiona negativamente la eficiencia del mercado. Porque el punto de mayor eficiencia para la teoría liberal es el punto de equilibrio dado por un precio donde la oferta y la demanda se desplazan libremente. ¿Bien? ¿Vieron el mantra? Cómo lo repito, soy muy prolijo. Conclusiones. Los impuestos disminuyen la actividad económica. Esto es Mankio, ¿eh? Los impuestos disminuyen la actividad económica. Disminuyen el bienestar de los vendedores y de los compradores. Recién lo vimos. Es determinante estudiar la incidencia del impuesto. Hay impuestos que son neutros. Por ejemplo, si yo pongo un precio máximo, yo digo, nadie en el Uruguay va a poder vender, como máximo, el precio del litro de leche fresca va a ser 80 pesos. No influye en el mercado, porque el precio de equilibrio de la leche fresca está a 36, ahora que subió a 37. ¿No? Ahora, si yo digo, nadie en el mercado va a poder vender leche fresca a más de 20 pesos, ahí sí voy a impactar en el mercado. Eso es lo que mide la incidencia. ¿Tá? Si yo digo, ese por el lado de los máximos, por el lado de los mínimos, yo digo, nadie en el Uruguay va a poder pagar un salario mínimo menor por 8 horas de trabajo a 5.000 pesos, de 5.000 pesos. ¿No? Eso no implica ningún cambio drástico. ¿Por qué? Porque el mercado ya paga salarios por encima de 5.000 pesos. Nadie va a ir a trabajar 8 horas por día por 5.000 pesos. Bien. Ahora, si yo digo el salario mínimo, es decir, ese impuesto, esa norma no tiene incidencia. ¿Tá? Ahora, si yo digo el salario mínimo por 8 horas de trabajo tiene que ser 30.000 pesos, ese sí tiene incidencia en el mercado de trabajo. ¿Bien? Les dejé un texto, y esto no es un texto de lectura obligatoria, es un texto que a mí yo tuve un módulo de historia fiscal del Uruguay, y hay un trabajo que es sobre Uruguay en materia de regímenes fiscales, que es de Paola Azar y Reto Bertoni, que a mí, yo les dejé un artículo. Hay un libro que se llama ¿Para quién? ¿Para qué y quiénes pagan? Así es como la historia de la fiscalidad uruguaya, ¿no? Y que ahí encontramos que en una parte de la historia la principal fuente de recaudación del Estado fueron las rentas aduaneras, ¿no? Principio de siglo. Después pasaron a ser las actividades económicas, el impuesto a la renta y el impuesto a los sueldos, ¿no? Es decir, han habido transformaciones, el Estado no siempre se ha financiado de la misma manera, ¿bien? Y es como una historia para ver la historia de los impuestos y cómo los impuestos, si hay una correlación entre los impuestos y la actividad económica del Uruguay, y la prosperidad. ¿Ah? Es un artículo, pero se los dejé porque me parece que a alguno de ustedes les puede interesar. No va para el parcial, no es obligatorio, ni siquiera es una lectura complementaria. ¿Ah? Pam, pam, pam. Bueno, acá el ejemplo de un impuesto a los sueldos es más de lo. Todo muy dicho. Bueno, nos fuimos hasta -5, Ulises.
¿Qué va a hacer? Fue así. Y bueno. Súper interesante, profe. Muy, muy bueno. Bueno,